Estimados autores, el día de hoy se ha preparado una charla que se titula Anatomía y Fisiología de los Párpados y las Vías Lagrimales. Esta charla la ha preparado nuestra residente de primer año, Lorena Torres. Ella ha sido asesorada por el doctor Pedro Muro, que es asistente del Servicio de Oculoplástica del Lino. ¿No? Entonces podemos comenzar ahorita. Puedes compartir tu pantalla, Lorena, por favor. Ya. Adelante, Lorena, se ve bien, ¿ah? Ya. Buenas noches, mi nombre es Lorena Torres y el día de hoy hablaremos sobre la anatomía y fisiología de párpados y vía lagrimal. Los objetivos de la charla de hoy serán los siguientes. El primero será conocer los conceptos básicos en relación a la anatomía y fisiología de los párpados. El siguiente objetivo será conocer conceptos básicos de la anatomía y fisiología de la vía lagrimal. Y por último, mostraremos aspectos de la anatomía quirúrgica para recalcar la importancia de la anatomía que habremos visto en la charla. Bueno, para empezar hablaremos sobre la configuración externa de los párpados. Como sabemos, los párpados serán unas estructuras que van a cubrir la cavidad orbitaria y van a tener las siguientes delimitaciones. Empezaremos con la hendidura palpebral, que va a estar entre el canto medial y el canto lateral y va a medir de 27 a 30 milímetros. La apertura palpebral, que va a ser la distancia entre el borde del margen palpebral superior y el borde del margen palpebral inferior, y va a medir de 8 a 11 milímetros. El borde libre del párpado superior va a cubrir usualmente 2 milímetros de la córnea y se va a encontrar debajo del limbo. Esto ocurre en adultos, mientras que en niños usualmente el borde libre del párpado superior va a estar a nivel del limbo. El borde inferior se va a encontrar exactamente a la altura del limbo. Y bueno, también las estructuras que se va a ver desde la configuración externa será el canto interno y el canto externo. Ahora, si bien los párpados van a ser estructuras pequeñas, son bastante complejas debido a la cantidad de capas y otros componentes que tienen. Entonces empezaremos nombrando la primera capa, y desde este corte sagital del párpado y del globo ocular veremos que la primera capa estará compuesta por la piel y el tejido subcutáneo, como podemos ver aquí. La siguiente capa estará compuesta por los músculos protractores, que estarán conformados por el músculo orbicular ocular en su porción orbital, preceptal y pretarsal. La tercera capa estará compuesta por el septum orbitario, tanto en párpado superior como en párpado inferior. Le sigue la grasa orbitaria. La quinta capa estará compuesta por los músculos retractores, que en el párpado superior estarán compuestos por el músculo elevador del párpado superior, el músculo de Müller, y en el párpado inferior estará compuesto por el músculo tarsal inferior y la fascia cápsulo-palpebral. La sexta capa estará compuesta por las placas tarsales, y por último se encontrará la conjuntiva palpebral. Bueno, en esta pieza anatómica del Laboratorio de Anatomía Ocular del Dr. Francisco Loaiza podemos ver a un párpado desde un corte sagital y veremos desde la capa más externa hasta la capa más interna. La primera estará compuesta por la piel, donde veremos la piel, el tejido subcutáneo, las pestañas. La segunda capa estará compuesta por el músculo orbicular. La tercera capa estará compuesta por la capa preceptal. El septum orbitario será la cuarta capa. La quinta capa estará compuesta por la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior.
Detrás de él se encontrará el músculo de Müller, encontraremos al tarso y a la conjuntiva palpebral. Ahora empezaremos describiendo las estructuras desde la parte más externa, que vendría a estar conformada por la piel. La piel del párpado va a ser la piel más fina del cuerpo, y esta va a contener cabello fino, glándulas sebáceas y sudoríparas, y nos protegerá de la radiación, del trauma, de las temperaturas extremas, y en él vamos a poder evidenciar el pliegue palpebral superior, que se va a dar a partir de las inserciones de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior en la piel adyacente al tarso. Y bueno, la piel va a estar compuesta por la epidermis y la dermis. La epidermis de la piel va a ser un tejido que va a medir aproximadamente 0,05 milímetros y es súper delgado en comparación a, por ejemplo, a la palma de las manos o a la planta de los pies, que va a medir de 1 a 1,5 milímetros. Y la dermis va a medir aproximadamente 0,3 milímetros en comparación de estas estructuras que había mencionado antes, que va a medir aproximadamente 3 milímetros. Bueno, entonces veremos que la piel va a estar compuesta desde la parte más interna por un estrato basal, donde habrán células columnares que tendrán centros mitóticos altamente activos y ayudarán a la formación de queratinocitos. La siguiente capa estará compuesta por el estrato espinoso, donde evidenciaremos células poligonales que van a estar unidas mediante desmosomas. Luego le sigue el estrato granuloso, donde se verán gránulas distina. Y por último, en el estrato córneo se evidenciará células donde ya perdieron el núcleo, se encuentran aplanadas, y este será, digamos que, la primera barrera de la piel. Podemos ver en este corte sagital la epidermis y la dermis. Cabe mencionar que la epidermis no está vascularizada, es avascular, y la dermis es la que le proveerá de los nutrientes. En la dermis se encontrará estructuras como el folículo piloso y las glándulas sudoríparas, como las de Moll, y las sebáceas, como las de Sayre. Bueno, otras estructuras que encontraremos en el borde palpebral será, por ejemplo, el punto lagrimal, los orificios de las glándulas de meibomio, pero estas estarán delimitadas por la línea gris, que corresponderá a la parte más superficial del músculo orbicular ocular, que viene a ser el músculo de Rioland. Las estructuras que se encuentran delante de la línea gris serán las pestañas y las glándulas de Sayre y Moll, y las que se encuentran detrás de la línea gris serán las glándulas de meibomio. Otra denominación que se puede dar para el párpado, o sea, para dividir las partes, sería en lamela anterior y lamela posterior. La lamela anterior estaría compuesta por la piel y el músculo orbicular, y la lamela posterior por el tarso, la placa tarsal y el músculo elevador del párpado superior. Bueno, en estos cortes histológicos con tinción de Mason tricrómica, evidenciaremos en la dermis la localización de las glándulas de Sayre y Moll. Veremos su porción acinar, donde habrá además abundante estroma. Y además la piel se acompañará del tejido conectivo, que no contendrá grasa. La segunda capa estará compuesta por los músculos protractores, donde principalmente se encontrará el músculo orbicular ocular, y este tendrá tres porciones: una porción pretarsal, preseptal y una porción orbital. Y este músculo estará inervado por el séptimo par craneal. Las funciones principales de estos músculos será ocluir el párpado, proteger el globo ocular y funcionar como una bomba lagrimal. La porción pretarsal y la preseptal se encargarán de los movimientos involuntarios del párpado, y la porción orbitaria se encargará del cierre forzado de los párpados. Bueno, en esta imagen podremos ver desde una vista anterior la porción pretarsal, la porción preseptal
y la porción orbitaria del músculo orbicular ocular, que en este caso la preceptal se inserta en los ligamentos, en los tendones cantales mediales y laterales. Se iniciará el músculo frontal, el procerus y el corrugador. En esta pieza anatómica del laboratorio de anatomía ocular podemos ver un ojo izquierdo donde veremos el auricular preceptal, el auricular pretarsal, el auricular preceptal y el auricular orbitario. Además, en el canto interno encontraremos la carúncula y el pliegue semilunar. Bueno, ahora hablaremos de la segunda capa, que estará compuesta por los músculos protractores, y empezaremos describiendo al músculo orbicular pretarsal. El músculo orbicular pretarsal va a tener dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo, que corresponderá al músculo de Horner. El fascículo superficial se va a insertar en el tendón cantal medial y se dirigirá hasta el tendón cantal lateral. Y el fascículo profundo del músculo orbicular pretarsal, se insertará en la cresta lagrimal posterior y también se dirigirá al tendón cantal lateral. Bueno, el músculo de Horner además va a distribuir unas fibras que llegarán y rodearán al canalículo y contribuirán al drenaje de las lágrimas. Y la porción más marginal del músculo orbicular pretarsal corresponderá al músculo de Riolan. En estas imágenes podemos ver desde una vista anterior, que ya se retiró el saco lagrimal. Veremos el tendón cantal medial, el brazo anterior del tendón cantal medial insertado en la cresta lagrimal anterior. Aquí en la cresta lagrimal posterior se verá la inserción del músculo orbicular pretarsal. Podremos ver el músculo de Riolano, que coincidirá con que además sus fibras llegarán a los puntos lagrimales y también contribuirán con el mecanismo de bomba. Y bueno, en esta otra imagen podremos ver la porción más profunda del músculo orbicular pretarsal, que correspondería al músculo de Horner. En esta otra imagen, podemos evidenciar también desde una vista anterior, en este caso ya se ocupó con el saco lagrimal y veremos al músculo de Horner. Bueno, ahora hablaremos y describiremos al músculo orbicular preceptal. Este músculo va a tener como origen los márgenes superior e inferior del tendón cantal medial y en el párpado superior tendrá dos fascículos y en el párpado inferior tendrá solo uno. En el párpado superior, el fascículo anterior se va a originar del tendón común y el fascículo posterior se va a localizar entre el brazo anterior y posterior del tendón cantal y va a tener algunas fibras en el saco lagrimal. En esta imagen veremos las inserciones del músculo orbicular preceptal en el tendón cantal medial, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Y además veremos al músculo de Riolano. Y por último, el músculo orbicular orbitario, que va a tener fibras concéntricas y va a tener un origen en la rama anterior del tendón cantal medial, va a discurrir por el reborde orbitario, por la apófisis orbitaria del hueso frontal, del hueso maxilar, y va a volver a insertarse en el tendón cantal medial. Y este va a actuar como esfínter y como músculo voluntario. Bueno, en estas imágenes de anatomía quirúrgica podemos evidenciar desde una vista superior que se ha realizado una blefaroplastía en un ojo izquierdo, donde luego de la disección de la piel se evidenciará el músculo orbicular orbitario,
debajo el septum y el músculo preseptal. En esta otra imagen también del ojo izquierdo, se evidenciará que luego de haber retirado el septum, podremos ver la grasa preaponeurótica, el músculo elevador en su porción muscular y la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Y además, gracias a que se está retrayendo el borde palpebral superior, se podrá evidenciar también el orbicular pretarsal. Bueno, en estas otras imágenes podremos ver unas blefaroplastías de párpado inferior de ojo izquierdo, donde evidenciaremos bueno, que la piel está siendo retraída para luego poder evidenciarse el músculo orbicular preseptal y el orbitario. Luego seguirá el septum y podremos ver que gracias a que con una sutura se está retrayendo el borde palpebral inferior, podemos ver el orbicular pretarsal. Y bueno, en esta otra imagen de una blefaroplastía de ojo derecho de párpado inferior, podemos ver también que con una sutura se está retrayendo el borde palpebral inferior y se evidenciará el músculo orbicular pretarsal, la fascia cápsulo-palpebral, el septum y los paquetes grasos. Y bueno, como habíamos mencionado, el músculo orbicular estará inervado por el nervio facial, el cual atravesará el agujero mastoideo y este medirá aproximadamente 10 milímetros de longitud. Y va a tener dos ramas, una rama temporofacial y una rama cervicofacial. La rama cervicofacial será la que dé origen a los nervios palpebrales. Y bueno, en esta pieza anatómica de ojo derecho podemos ver cómo es que está ingresando el nervio facial. La tercera capa que habíamos visto corresponde al septum orbitario y esta va a ser un tejido laxo que va a ser una extensión del periósteo y en el párpado superior se fusionará con la aponeurosis del elevador, mientras que en el párpado inferior se fusionará con la fascia cápsulo-palpebral. Bueno, en esta imagen, desde esta vista anterior, podemos ver la capa intermedia del septum orbitario del párpado superior y por aquí podemos ver también el septum orbitario del párpado inferior. La importancia del septum es que va a constituir una barrera para las infecciones y nos va a servir también para poder clasificar la celulitis, ¿no? En celulitis preseptales, que corresponderán a aquellas que son periorbitales, y las celulitis poseptales, que corresponderán a las celulitis orbitales. La cuarta capa será la grasa orbitaria, que se ubicará detrás del septum orbitario y por delante del músculo elevador del párpado superior, como podemos ver en este corte sagital. En el párpado superior encontraremos dos paquetes grasos o almohadillas grasas, uno medial y otro central. Y además el paquete central en el párpado superior tendrá relación con la glándula lagrimal. Mientras que en el párpado inferior encontraremos tres paquetes grasos. Un paquete medial o nasal, un paquete central y un paquete lateral o temporal. Bueno, en estas imágenes podemos ver desde una vista superior dos paquetes grasos en el párpado superior, el paquete graso nasal y el paquete graso central de un ojo izquierdo. Y en este caso podemos ver desde una vista inferior los tres paquetes grasos del párpado inferior, un paquete nasal, un paquete graso central y un paquete graso lateral que correspondería a un ojo derecho. Bueno, la quinta capa estará compuesta por los retractores y en el párpado superior estarán compuestos por el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller, y en el párpado inferior estarán compuestos por la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior.
Bueno, el músculo elevador del párpado superior tendrá como origen el ala menor del esfenoides y este músculo estará inervado por el tercer par craneal. Como habíamos visto anteriormente, se va a encontrar detrás de la grasa preaponeurótica y del septum y tendrá dos fascículos, o dos porciones, una porción muscular y una porción aponeurótica. La porción muscular medirá aproximadamente 40 milímetros y la porción aponeurótica medirá de 14 a 20 milímetros. Y como podemos ver desde esta vista anterior, el músculo elevador del párpado superior en su porción muscular y le continuará su porción aponeurótica. Y la condensación de las fibras tanto del músculo elevador del párpado superior como las del recto superior formarán el ligamento de Whitnall. A partir del ligamento de Whitnall, el músculo elevador del párpado superior que estaba yendo como vertical cambiará a horizontal y se dividirá en dos fascículos, dando así origen a la parte anterior que correspondería a la aponeurosis y la parte posterior que correspondería al músculo de Müller. Y bueno, su función será... el doctor Velasco levantó la mano. Sí, a ver, vamos a... No, dice que no, que continúes nomás. Ah, ok. Ya. Bueno. Ya, bueno. Bueno, entonces me estaba mencionando sobre el ligamento de Whitnall, que bueno, corresponderá a una referencia, ¿no? Que delimitará la parte aponeurótica de la porción muscular. Y bueno, desde esta vista anterior también podremos evidenciar la parte aponeurótica del músculo elevador del párpado superior. Desde esta otra vista interna podemos ver la porción muscular del músculo elevador del párpado superior y cómo es que se va a insertar en la placa tarsal. Y bueno, habiendo retirado también el globo ocular desde una vista interna, evidenciaremos el ligamento de Whitnall, que tendrá sus inserciones en el reborde orbital. Bueno, en esta pieza anatómica de ojo derecho, podemos ver desde una vista anterior la porción muscular del músculo elevador del párpado superior y la porción aponeurótica, y podemos ver cómo es que el nervio facial está ingresando. Bueno, esto vendría a ser la glándula lagrimal. Bueno, continuando con los músculos retractores del párpado superior, se encontrará el músculo de Müller. El músculo de Müller nacerá a partir de la parte más inferior del músculo elevador del párpado superior y corresponde a un músculo liso de inervación simpática y va a contribuir a una apertura palpebral de 1 a 2 milímetros. Este músculo se va a insertar en el borde superior del tarso superior y además en la conjuntiva del fornix superior. Bueno, en esta pieza anatómica podremos ver el músculo de Müller, la aponeurosis, la porción muscular del músculo elevador del párpado superior, el anillo de zinc y el tarso. Y bueno, los músculos retractores del párpado inferior estarán compuestos por la fascia músculo cápsulo palpebral y el músculo tarsal inferior. El músculo tarsal inferior será un análogo del músculo de Müller y no está muy desarrollado. Y bueno, la fascia cápsula palpebral tendrá como origen a las inserciones de las fibras del recto inferior. Y este a su vez se dividirá y rodeará al músculo oblicuo inferior. Y bueno, otro dato importante es que este músculo se unirá con esta fascia y formará el ligamento del Lockwood, que corresponderá a un ligamento suspensor del globo ocular. Bueno, desde esta vista anterior podremos ver la fascia cápsulo palpebral y sus inserciones en la placa tarsal.
Y bueno, la sexta capa corresponde al tarso, que es el soporte estructural más importante de los párpados y corresponde a placas densas de tejido conectivo. La placa tarsal va a tener sus inserciones en los tendones cantales, tanto medial y lateral, y en el párpado superior será de mucha mayor superficie en comparación del párpado inferior. En el párpado superior medirá aproximadamente de 10 a 12 milímetros, mientras que en el párpado inferior medirá aproximadamente 4 milímetros y tendrá un grosor aproximado de 1 milímetro. Y bueno, dentro de estas placas se localizarán las glándulas de meibomio. En la placa tarsal superior podremos encontrar aproximadamente de 30 a 40 glándulas de meibomio que se distribuirán de una forma semilunar, mientras que en la placa tarsal inferior habrán de 20 a 30 glándulas que se distribuirán en una forma rectangular. Bueno, en estas imágenes podemos ver la distribución de las glándulas de meibomio a lo largo de la placa tarsal y bueno, con luz infrarroja podremos ver también a las glándulas. Como habíamos mencionado al inicio de la charla, en el borde posterior del borde palpebral íbamos a ver la desembocadura de las glándulas de meibomio. Y en caso haya una disfunción, no funciona, de las glándulas de meibomio, se evidenciará una salida excesiva de esta secreción serosa. Bueno, y por último, la última capa de los párpados estarán conformada por la conjuntiva tarsal o palpebral, que estará formada por epitelio plano no queratinizado, y a nivel del fornix, bueno, se encontrarán las glándulas de Krauss. Y como ya hemos ido viendo en la parte anterior de la charla, la función de los párpados principalmente será de función protectora, ya que ayudará a mantener la integridad de la superficie corneal, contribuirá a mantener la posición del globo ocular gracias a las estructuras que tiene, como los tendones, las placas tarsales, y además contribuirá a la distribución de la película lagrimal con los parpadeos. Bueno, el parpadeo constituye una apertura y un cierre de los párpados y puede ser de tres tipos: espontáneo, reflejo y voluntario. El espontáneo va a ser el más frecuente y se ha visto que en estudios de electromiografía el potencial de acción que requiere el músculo para que pueda haber este movimiento no es tan alto como si lo comparáramos a un parpadeo voluntario. Y el parpadeo espontáneo, la cantidad de veces que puede ocurrir dependerá del ambiente y de la misma persona. El parpadeo reflejo se dará a partir de estímulos sensitivos, como puede ser el roce corneal, el roce cutáneo, algún estímulo luminoso. Y el parpadeo voluntario requerirá un mayor potencial de acción, como ya había mencionado, y un ejemplo de parpadeo voluntario será el guiño. Y bueno, los movimientos de apertura estarán dados por los músculos retractores, que como habíamos visto, estarán conformados por el elevador del párpado superior, el músculo de Müller en el párpado superior, y en el párpado inferior por la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior. Y bueno, el cierre de los párpados estarán a cargo de los músculos protractores, en donde intervendrá el músculo orbicular en su porción orbitaria, pretarsal y preseptal. Entonces, cuando miramos hacia arriba, principalmente actuará el músculo elevador del párpado superior, se elevará el párpado y se podrá evidenciar hasta en 15 milímetros. El músculo de Müller contribuirá en que esta apertura palpebral pueda ser extra 2 milímetros y el músculo frontal otros 2 milímetros.
se evidenciará que el canto lateral se eleva y además se evidenciará una acentuación del pliegue cutáneo. Y cuando vemos hacia abajo, habrá una depresión de la fascia cápsulo-palpebral, una acentuación del pliegue inferior, una depresión del canto lateral y una reducción del pliegue palpebral superior. Bueno, otras estructuras presentes será la carúncula y el pliegue semilunar, que estarán compuestos por epitelio no queratinizado y pueden contener escasos folículos pilosos y algunas glándulas sudoríparas. Bueno, correspondiente a tejido adyacente a los párpados también se encuentran las almohadillas grasas, las roof y sub, el retroorbicular oculary fat y el suborbicularis oculary fat. El roof se encuentra posterior al músculo orbicular ocular, a la altura de las cejas, y el sub se encontrará a nivel del hueso maxilar y cigomático. Y bueno, la importancia de estas estructuras es que, bueno, con el paso de los años tienden a descender y pierden sus curvaturas, y es por eso que ahí es donde usualmente se aplican los rellenos o se realizan las cirugías estéticas. Bueno, en esta imagen podemos ver desde una vista anterior que detrás del músculo orbicular ocular se encontrará el roof y el sub se encontrará a nivel de hueso maxilar y cigomático. Ahora hablaremos de la vascularización de los párpados, que bueno, estará compuesto por dos sistemas, un sistema orbital y un sistema facial. El sistema orbital vendrá a partir de la arteria carótida interna, que dará su rama, que vendrá a ser la arteria oftálmica, y esta a su vez daría ramas que son la arteria palpebral superior e inferior. Y el sistema facial estará compuesto por la arteria carótida externa, que dará origen a la arteria facial, y esta, luego de transcurrir, dará origen se convertirá en la arteria angular. Y estas arterias darán la arcada arterial marginal y la arcada arterial periférica. La arcada arterial marginal se encontrará muy cerca del borde palpebral, y la arcada arterial periférica estará como a unos 3,5 milímetros del borde palpebral y se encontrará entre el músculo elevador del párpado superior y el de Müller. Bueno, en estas cortes, en estas piezas anatómicas podremos ver la arteria palpebral medial y la arteria lateral en un párpado superior, y en el párpado inferior podemos ver la arteria palpebral medial y la lateral. Y bueno, desde esta vista anterior de esta imagen podemos ver cómo es que la arteria facial se convierte en la arteria angular. Y bueno, en esta pieza anatómica del laboratorio de anatomía ocular, gracias al doctor Francisco Loaiza, podemos ver un ojo izquierdo donde veremos la arteria angular, la vena angular y el ligamento palpebral interno. El drenaje venoso estará compuesto por dos porciones. Una pretarsal, que corresponderá al superficial, y un posttarsal, que será el profundo. Y el pretarsal drenará a partir de la vena angular y la vena temporal, y esta a su vez drenará a la vena yugular interna. Y la posttarsal corresponderá a la vena orbitaria, a la rama profunda de la vena facial anterior y al plexo pterigoideo, que drenará al seno cavernoso. Bueno, el drenaje linfático será paralelo al de las venas y serán de dos grupos, uno submandibular y uno preauricular, que llevará el tejido linfático tanto del párpado superior como del párpado inferior. Y bueno, en este video veremos más o menos la aplicación de lo que hemos visto en las láminas anteriores.
podemos ver cómo primero están disecando la piel y bueno, el tejido conectivo subcutáneo, y dejaré en evidencia el músculo orbicular preseptal. Bueno, el tejido subcutáneo. Posteriormente se realizará una disección de este músculo orbicular. Y podremos ver el septum orbitario. Luego, bueno, divulsionarán y lo liberarán y se podrá evidenciar los paquetes grasos. Y además podremos ver la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Y bueno, los paquetes grasos, tanto el paquete medial y el paquete medial y el paquete nasal. Bueno, aquí podremos ver la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior que está siendo diseccionado. Y la porción muscular del músculo elevador del párpado superior. Y veremos cómo están elevándolo para ver si cumple su función. Ahora, bueno, podremos evidenciar el tarso y además incluso se podrán ver las glándulas de meibomio. Y además podremos ver aquí la arcada arterial marginal. Bueno, ahora seguiremos aplicando lo que hemos visto anteriormente en estas otras imágenes, que son cortesía del doctor Pedro Muro, del Departamento de Oculoplástica. Y veremos en esta primera imagen cómo será la reconstrucción de un párpado inferior. Lo primero que veremos será un párpado superior un párpado superior de un ojo derecho desde una vista del cirujano. Veremos cómo está siendo vertido por el retractor de Smarres y bueno, aquí se le está infiltrando la sustancia anestésica. Y por esta otra imagen podremos ver cómo habrá sido liberado el tarso. Bueno, en esta imagen también podemos ver a un paciente acostado. Veremos cómo es que se está sosteniendo con una pinza en T el músculo elevador del párpado superior y asimismo se evidenciarán los alerones. Aquí se evidenciarán los alerones laterales y aquí podremos ver casi toda la extensión del músculo elevador del párpado superior, de aproximadamente 30 milímetros. En esta otra imagen veremos una herida palpebral con compromiso de vía lagrimal. Podremos ver que hay este trauma ha afectado todo el espesor del párpado inferior y podremos ver incluso
la arcada arterial marginal y podremos ver también aquí que se está sosteniendo la piel y aquí veremos una sección del canalículo y el punto lagrimal. Bueno, aquí en negativo la misma imagen. Y bueno, en esta otra imagen evidenciaremos una herida palpebral de un ojo izquierdo. Podremos ver la ceja, la nariz y veremos que casi todo bueno, está siendo sostenido el borde palpebral del ojo y evidenciaremos desde el borde externo, del punto lagrimal, hasta el borde más medial. Y en el colgajo evidenciaremos el músculo orbicular preseptal. Y aquí evidenciaremos, bueno, desde aquí la piel, la grasa, el septum y también el músculo orbicular eh, preseptal. Y bueno, afortunadamente se evidenciará que el ojo está indemne. Y bueno, las conclusiones de la primera parte serán que los párpados son estructuras pequeñas pero de alta complejidad debido a la cantidad de estructuras que posee y por las funciones que tiene. Los párpados se encargarán de proteger al globo ocular y de distribuir la película lagrimal y proteger la córnea. El principal músculo oclusor será el músculo auricular ocular, mientras que el principal músculo de la apertura ocular será el músculo elevador del párpado superior y la placa tarsal constituirá a la principal estructura de sostén de los párpados. Bien, ahora hablaremos sobre la anatomía y la fisiología del drenaje lagrimal y empezaremos hablando de la parte secretora que corresponde a la glándula lagrimal, que se localizará en la parte orbitaria del hueso frontal. La glándula lagrimal tendrá dos lóbulos, un lóbulo palpebral y un lóbulo orbital, el cual, bueno, será dividido a partir de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Sin embargo, no van a compartir aún como un istmo. El lóbulo orbital corresponde más o menos a un 65% del total de la glándula lagrimal. Y esta glándula tendrá un aspecto apedrado y tendrá unas dimensiones de aproximadamente 16 por 10 por 3 milímetros y tendrá una secreción lagrimal de aproximadamente 10 milímetros cada 24 horas. Bueno, en esta pieza anatómica podremos ver a una glándula lagrimal, a un ojo desde una vista anterior y podemos ver a la glándula lagrimal y al músculo elevador del párpado superior y cómo es que llega y se relaciona con la glándula. Correspondiente a la histología de la glándula lagrimal, bueno, la glándula va a estar compuesta por tanto acinos como ductos y en los acinos se evidenciarán células miepiteliales en la parte más externa y en la parte más interna células acinales. Y en los ductos evidenciaremos un lumen, aproximadamente habrán 12 ductos de 2 a 5 en el lóbulo orbitario y 8 en el lóbulo palpebral. La inervación de la glándula lagrimal estará dada por el nervio lagrimal y su irrigación por la arteria lagrimal acompañada de su vena. Bueno, ahora hablaremos sobre el sistema excretor lagrimal, que estará compuesto por los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. En el 90% de las personas, los dos conductos se van a unir para formar el canalículo común, pero en otras no va a ocurrir eso. Y bueno, en el 30% de los recién nacidos, la salida del conducto nasolagrimal está cerrada, como vimos en la clase de embriología de parto. Y bueno, en el saco lagrimal, entre el saco y los canalículos se encontrará la válvula de Rosen-Müller que impedirá el reflujo del saco y a nivel distal del conducto nasolagrimal se encontrará la válvula de Haas.
correspondiente a la histología de la vía lagrimal. Esto estará formada por células epiteliales columnares no queratinizadas y en el saco estará compuesto por 2 capas. Bueno, empezando la descripción de los puntos lagrimales, habrá un punto lagrimal en el párpado superior y otro en el inferior. El diámetro será aproximadamente de 0.2 a 0,3 milímetros y tendrá esta estructura, será llamada la papila lagrimal, que se hipertrofia con el paso de los años. Y como habíamos mencionado anteriormente, las fibras del músculo orbicular pretarsal llegarán y se relacionarán con el punto lagrimal. El punto lagrimal superior se encontrará más medial, se encontrará a 6 milímetros, mientras que el punto lagrimal inferior se encontrará a 6.5 milímetros. Bueno, en esta pieza anatómica cortesía del Dr. Loaiza, podemos ver a la parte posterior de los párpados, donde evidenciaremos el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior. Luego de los puntos lagrimales siguen los canalículos, que tendrán una porción vertical que mide aproximadamente 2 milímetros y una porción horizontal que mide unos 8 milímetros. Y el canalículo común, que es donde se unen, se localiza de 2 a 3 milímetros posterior a la porción central del tendón cantal medial. El tercer componente del aparato excretor es el saco lagrimal, que se va a localizar en la pared medial de la órbita, en la fosa del saco lagrimal, que estará delimitada por la cresta lagrimal anterior y la posterior. Y esta mide aproximadamente 12 milímetros. Y va a tener 2 porciones, un fondo de saco lagrimal y un cuerpo de saco lagrimal. Como podemos evidenciar en esta pieza anatómica, lo que correspondería al saco lagrimal, vemos cómo es que los canalículos desembocan aquí y continuará el conducto nasolacrimal. Y por último, se encuentra el conducto nasolagrimal, que tiene una longitud aproximada de 12.5 milímetros y un diámetro de 3.4 milímetros y desembocará en el meato inferior. Podemos ver estas piezas anatómicas desde una vista posterior. Veremos el punto lagrimal superior, el punto lagrimal inferior, veremos el lumen del canalículo común. También veremos estas piezas han sido cortadas sagitalmente y se evidenciará el saco lagrimal, que tendrá un diámetro aproximadamente de 4 milímetros, y evidenciaremos también las glándulas de Meibom. En esta otra pieza anatómica, desde una vista superior, veremos la cara externa de la vía lagrimal, donde evidenciaremos el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. El doctor Loaiza ha encontrado que este puede llegar a medir hasta 20 milímetros. Y aquí evidenciaremos la válvula de Hasner en el meato inferior. La irrigación e inervación de la vía lagrimal estará compuesta por el nervio infratroclear, que viene del quinto 1, y la rama anterior superior alveolar del nervio maxilar, que vendrá del quinto 2. Y la irrigación estará dado principalmente por la arteria oftálmica, la arteria angular y la arteria infraorbital. Y con respecto al drenaje lagrimal, este empieza con el parpadeo, el músculo orbicular pretarsal. Como habíamos mencionado, sus fibras van a discurrir cerca de los puntos lagrimales, y al momento, empezará a cerrar el ojo. Cuando está cerrado un tercio, el punto lagrimal se ocluye y va a tener contacto tanto los márgenes del párpado superior como el margen inferior. Cuando el ojo está cerrado casi 2 tercios, habrá como que ejercerá presión y habrá como que se aprieta el conducto, el canalículo y el saco, y este se vaciará
cuando hay un cierre completo de los párpados y habrá una presión negativa al momento de que el saco lagrimal se distiende. Luego, cuando empieza a haber la apertura, empieza a haber una liberación de la presión en el canalículo. Sin embargo, el punto lagrimal seguirá cerrado. Y luego cuando ya se abre casi por completo el ojo, otra vez entra el contenido de las lágrimas. Y bueno, aplicando un poco lo que hemos visto, veremos esta imagen de un ojo izquierdo en un paciente que se encuentra acostado. Veremos que el tendón cantal medial estará siendo sostenido por pinzas, tanto en su porción supraciliar como infraciliar. Y también veremos aquí al saco lagrimal. Y bueno, para terminar las conclusiones de esta segunda parte, el aparato lagrimal estará compuesto por un aparato secretor y excretor. La glándula lagrimal será el principal componente del aparato secretor. El aparato excretor estará compuesto desde los puntos lagrimales, los canalículos superiores e inferiores, el canalículo común, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Y la principal función del aparato excretor, bueno, será el drenaje de las lágrimas, donde el músculo auricular actuará de bomba. Y bueno, esa sería la charla del día de hoy. Muchas gracias, Lorena. Felicitaciones, muy bonita y muy completa tu exposición. No hay ninguna pregunta. No sé si los doctores quisieran hacer un comentario, de repente el doctor Muro o el doctor Velasco, o alguna pregunta que hubiera de parte del público. Hola Lorena, muchas gracias por la charla. Sí, en realidad siempre es importante hacer un recuerdo de todos estos aspectos anatómicos y en lo que es cirugía plástica en realidad es muy útil, ¿no? El enfoque que le has dado ha estado muy bien, ¿no? Yendo desde la anatomía, luego pasando por la función. Y bueno, gracias por usar el material que también te facilitamos, ¿no? Para que la gente un poco también vea que el conocimiento de la anatomía nos sirve en los momentos quirúrgicos, tanto para los que hacemos la especialidad como para la gente que sin hacer la especialidad tiene que estarse enfrentando, digamos, a situaciones como los traumas, ¿no? Entonces, justamente un par de fotografías que te facilitamos son de momentos de pacientes que son vistos en sala de operaciones luego de un trauma. Y hay que reparar los tejidos. Entonces, a veces, como en una de las fotos que se ve, es prácticamente un rompecabezas. Pero si uno tiene claro los conceptos anatómicos, los puntos de referencia, y comienza a armar su rompecabezas por ahí, le puede dar una buena solución, una buena forma, y a veces incluso con un buen resultado, no solamente estético, que en estos casos a veces no es lo primero, pero sí funcional, ¿no? Y a veces la primera cirugía es la que cuenta mucho, porque si uno, por decir, en ese trauma extenso que se veía, si uno logra ubicar las zonas funcionales del párpado, en este caso del músculo elevador, ¿no? Sobre todo, y lo restituye en su lugar en esa primera cirugía, le ahorra muchos problemas al paciente en su evolución posterior. Tratar de hacer una cirugía reconstructiva ya cuando hay cicatrices y cuando los tejidos ya están en otra posición es muy complicado. Entonces, tener este buen conocimiento anatómico en este primer momento es esencial, ayuda mucho. Y no solamente en lo que es cirugía de párpados, sino también en la segunda parte que mencionaste, que son cirugías de vías lagrimales. También en esa zona ayuda bastante y es muchas veces una cirugía que se convierte en una microcirugía, porque los elementos que constituyen la vía lagrimal
cuando son lesionados, son seccionados, muchas veces requieren un manejo microquirúrgico, que obviamente es tema ya de otras charlas, ya mucho más de la especialidad, pero para los que tienen una buena base, un buen recuerdo anatómico, les va a servir mucho cuando tengan que afrontar ese tipo de situaciones. Entonces sí, yo creo que valiosa la información que nos das, el recuerdo para muchos y una buena motivación para siempre seguir revisando esos temas, ¿no? Y ahora que tenemos esta facilidad de poder grabar estas charlas, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Siempre vayamos a los textos a buscar más información. ¿Apareció alguna pregunta, Alejandra? No, ninguna, doctor. Solamente felicitan a Lorena por la exposición. Perfecto. Lorena, yo creo que tú tenías algunas preguntas que querías ayudar en el final de tu charla para hacer como un recuerdo de algunos puntos que has mencionado. Sí, son unas preguntas sobre, bueno, Ya. lo- Yo las es tengo, súper yo las clave. tengo también a manera de votación. ¿Quieres que la mandemos al público para ver si la gente se anima Sí, a sí, votar? sí, doctor. Son 4 preguntas muy sencillas. Yo creo que en un par de minutos la podemos ver, a ver si es que de los presentes se animan a hacer una votación, ¿no? Si quieres, para efectos de que se vean en la filmación, las puedes poner en tu... Ah, ok. Sí, pero sin la respuesta, ¿no? Si los presentes quieren votar, entonces ahí las tienen a la mano. Son solamente 4 preguntas. Listo, yo creo que estamos ya con el tiempo, ya más de 2 minutos, ya casi 3. Lo que sí veo, la gran mayoría ha acertado con los resultados correctos, pero hay algunos que han puesto otras respuestas, entonces yo creo que de todas maneras vale hacer un poco el recuerdo con tus preguntas
y respuestas de estos temas. A ver si te ayudan las doctoras como siempre. Ya, entonces, Por bien, ahí, empezaremos a solucionar. sí. ¿Quieres que te comparta los resultados para que los veas? Ya, Ya. ¿Los logras ver ahí? sí, sí, bueno, Ya, un 73% respondió ok. más o menos. Entonces, a Ya ver, ven. entonces que nos ayuden las doctoras. Tú haz la convocatoria. Ya, bueno, entonces solicito que mis coRs me puedan ayudar a resolver las preguntas. Buenas noches. La primera pregunta dice, ¿qué músculo corresponde a los músculos protectores? Sería el músculo orbicular ocular. Sí, la respuesta es correcta. Como había mencionado, los músculos protractores estarán compuestos por el músculo orbicular ocular en su porción preceptal, pretarsal y orbitaria. Claro, hay La que recordar que los segunda, músculos protectores significan músculos que ayudan al cierre, ¿no? claro. Ajá. Porque parece que por ahí había un poquito de confusión. Ok, adelante. Bien, la segunda pregunta. Buenas noches. La segunda pregunta nos dice qué músculo corresponde a los músculos retractores. De lo que está ahí, la respuesta sería el músculo de Müller. Sí, la respuesta es correcta. Como el doctor mencionó, bueno, protractor significa cerrar y retractor abrir. Y bueno, los músculos retractores en el párpado superior estarán compuestos por el músculo elevador del párpado superior y el músculo de Müller, y en el párpado inferior por la fascia cápsulo-palpebral y el músculo tarsal inferior. Bueno, la tercera pregunta. Buenas noches con todos. La tercera pregunta dice, ¿qué estructura divide la glándula lagrimal? Sería la alternativa 5, aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Sí. Como había mencionado, la aponeurosis va a ser la estructura que nos va a ayudar a dividir a la glándula tanto en un lóbulo orbitario como en un lóbulo palpebral. Y por último, la pregunta 4. Buenas noches. La pregunta 4 dice, ¿dónde se origina el músculo elevador del párpado superior? La respuesta sería la número 2, el ala menor del hueso esfenoides. Y bueno, esa pregunta no tiene una respuesta discutible. El músculo obviamente se va a originar del ala menor del hueso esfenoides. Y bueno, esas serían todas las preguntas que tenía preparada para el día de hoy. Muchas gracias, doctor Muro y doctora Alejandra, por ayudarme en la exposición. De nada, Lorena. Doctora, hay una pregunta en el público. Dicen, ¿la cicatrización en la piel del párpado es diferente por ser más delgada? ¿Hará más o menos queloide? Bueno, hace menos queloide debido a que, bueno, no va a tener la grasa y por ser súper delgada, ¿no? Es lo que había leído. Incluso se puede utilizar como fuente de tejido para usarlo como injerto en el otro párpado. Y al unirlo no va a dejar tanta cicatriz. Muy bien, Lorena, sí. Tiene muy bajo riesgo de formación de queloides en realidad en la piel del párpado. Así es, efectivamente, ¿no? Pero eventualmente tenemos pacientes que tienen una gran tendencia a esto y sí observamos y siempre tenemos como arma usar corticoides, en este caso de mala cicatrización por este motivo, ¿no? Pero no es muy frecuente. Doctor, no hay más preguntas. Ok. No sé si puedo compartirlo de la exposición de mañana. Sí, por supuesto, Alejandra. Y agradecer a todos por su presencia, a A Lorena Lorena por su por la presentación. presentación, sí. Y gracias, Alejandra, por la moderación. No, doctor, con gusto. Pues, ¿tienes para presentar o
Sí, Sí, ¿no? ahí está. A ver. Perfecto. Entonces los invitamos, doctores, mañana también hay una charla. Esta charla es de astigmatismo y va a estar a cargo de la doctora Claudia Maldonado Correa, que también es residente de primer año de Lino. Y bueno, ella está asesorada con el doctor Felipe Torres, ¿no? Y con la doctora Kelly Rojas. Entonces los esperamos mañana también a esta hora. Muchas gracias. Ok, nos vemos mañana entonces. Ujú. Gracias también. Luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Lorena. Chao, chao.